Shalom, Shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y hermanos en todo el mundo, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la mezcla de hierro con barro. Ya está aquí y es basado este estudio en Daniel 2, del 40 al 43. Vamos a ver la conexión con el Apocalipsis desde una perspectiva hebrea, ¿no? Utilizando, claro, lógicamente, los nombres sagrados. Vamos a introducirnos en este tema, en este estudio del día de hoy, sobre lo que estamos viviendo, cómo se ha acelerado la ciencia durante estas últimas décadas. Y esto es una forja hacia la era final. La inteligencia artificial, la robótica y la visión de Daniel, desde una perspectiva profética, nos va a traer unos temas muy interesantes y nos va a dar un panorama mucho más claro de cómo nosotros debemos prepararnos. Debemos sacar lo mejor de este avance, de esta rapidez con la que crece la ciencia, pero también nos enseña o nos ministra acerca de cómo nosotros debemos tratar estos asuntos en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos. Y entonces veamos que la historia ruge a través de todas las hazañas, las cosas, los eventos, los sucesos en transcurso del tiempo, y vemos también un aparente silencio de parte del Eterno cuando estas cosas comienzan a surgir. Si realmente el Eterno, pensaríamos si el Eterno realmente estaba involucrado en estas cosas. Y vemos un aparente silencio. Ahora, en los albores del tercer milenio, la humanidad se encuentra en el umbral de una transformación sin precedentes, impulsada por avances tecnológicos que que una generación anterior, amados, apenas podría, mejor dicho, me incluyo allí porque realmente nos podríamos haber imaginado esto. Solo lo veíamos en películas, pero las películas ya nos estaban mostrando lo que ya estaban desarrollando. Aunque en ese tiempo lo veíamos como algo artificial, como fantástico, futurista, de que de pronto eso nunca iba a tocar nuestra generación, pero es lo que está sucediendo. Esto de la IA, la inteligencia artificial y la robótica, otrora dominio de la ciencia ficción, son hoy realidades tangibles, amados, que reconfiguran el tejido de nuestra sociedad, la economía y fundamentalmente nuestra comprensión de la existencia. Veamos esto desde una perspectiva hebrea, donde la historia no es un mero suceder de eventos, sino un drama divinamente orquestado con un propósito final. Estas innovaciones no son accidentales, mis amigos, son quizás señales ineludibles que nos dirigen hacia el cumplimiento de antiguas profecías. Amigos, prepárense porque en este estudio nos vamos a adentrar en el corazón de esta intersección explorando la relación entre las maravillas tecnológicas actuales y la visión milenaria del profeta Daniel en el capítulo 2, versículos del 40 al 43. Esto no se trata de una mera exégesis textual, sino de un discernimiento profético que busca entender cómo Yahweh, el nombre inefable que revela la esencia del ser y la existencia, y Elohim, el nombre que denota su poder creador y soberanía, están obrando en este tiempo. Conectaremos en este estudio estas realidades con el libro de Apocalipsis, revelando un hilo conductor que teje el destino humano y divino. Y finalmente, ofreceremos una guía práctica sobre cómo nosotros debemos prepararnos, amados hermanos, para los tiempos venideros, anclados en la sabiduría de la Torá y también la fe en nuestro Mashiach. Vamos entonces a ver el verso clave, los versos clave de este estudio, la visión de Daniel en el capítulo 2 del 40 al 43 y su relevancia contemporánea. El profeta Daniel, exiliado en Babilonia, eso lo sabemos, nos lo cuenta la historia, recibió de Yahweh una revelación monumental a través del sueño de el rey Nabucodonosor, la estatua, compuesta de diferentes metales. Esto simboliza una sucesión de imperios mundiales que culminarían en un reino final. Los versículos que nos conciernen son los siguientes. Daniel 2, acompáñame allá, del 40 al 43. Dice así, y el cuarto reino será fuerte como hierro, por cuanto el hierro desmenuza y tritura todas las cosas, así como el hierro quebranta, todo lo desmenuzará y triturará. Y lo que viste de los pies y los dedos,
en parte de barro del alfarero y en parte de hierro, significará que será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro, por cuanto viste el hierro mezclado con barro. Y los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de una simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, ese cuarto reino al cual hace referencia, ¿sí? Tiene un poder sin precedentes. Históricamente, amigos, el cuarto reino se ha identificado con el Imperio Romano, conocido por su fuerza militar, su capacidad para desmenuzar y triturar a sus enemigos y su vasta extensión. Sin embargo, la profecía de Daniel no se limita a un cumplimiento histórico único. Posee capas de significado que se despliegan a medida que la historia avanza. Desde una perspectiva hebrea mesiánica, las profecías a menudo tienen un cumplimiento inicial y un cumplimiento final o escatológico. El hierro, en su esencia, simboliza fuerza, dureza, inflexibilidad y capacidad destructiva. La descripción de este reino como fuerte como hierro y su habilidad para desmenuzar y triturar todas las cosas no solo apunta a una dominación militar, sino a una capacidad inherente de imponer su voluntad, de transformar y subyugar todo a su paso. Los pies y los dedos de esta profecía nos muestran que es una mezcla extraña y una fragilidad intrínseca. La transición del hierro puro a los pies y dedos de hierro, mezclados estos con barro, es crucial aquí en este pasaje. Esta mezcla, que no se unirán el uno con el otro, sugiere una falta de cohesión fundamental, mis amigos. La simiente humana será anashim, en hebreo, que se mezcla, puede interpretarse de diversas maneras. Vamos a ver. Desde alianzas matrimoniales que buscan consolidar el poder, pero fracasan, hasta la mezcla de diferentes ideologías, culturas o sistemas socioeconómicos dentro de un mismo reino o conglomerado de poder. La fragilidad inherente a esta mezcla, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Es una contradicción que presagia su evento, o más bien su eventual colapso, amigos. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es el tema del día de hoy, la inteligencia artificial y la robótica, el hierro forjado del siglo XXI. ¿Cómo se conecta esta visión? Podríamos preguntarnos, esta visión milenaria con la IA y la robótica contemporáneas. Proponemos que estas tecnologías no son solo herramientas, sino manifestaciones de un hierro modernizado, una fuerza que está adquiriendo características sin precedentes y que al mismo tiempo revela una mezcla con barro en su propia estructura y aplicación. Esa fuerza desmenuzadora de la IA, hasta ahora no lo hemos visto. Hasta ahora el mundo está impresionado de la manera que podemos usar estas herramientas. La inteligencia artificial, hermanos, en su forma más avanzada, la IA General o AGI, e incluso superinteligencia, representa una capacidad de procesamiento, análisis y acción que supera con las creces de las capacidades humanas por encima. Ahora, esa capacidad de la que hablamos, o de la que se habla, de este reino, ¿sí? Capacidad de desmenuzar datos. La IA, ¿cómo lo hace? La IA es una máquina de desmenuzar y triturar datos. Los algoritmos complejos procesan volúmenes masivos de información, lo que llaman en inglés Big Data, a una velocidad inimaginable. Yo creo que todos los que estén escuchando esto han podido testear esto, extrayendo patrones, prediciendo comportamientos y tomando decisiones. Esta capacidad de desmenuzar la información y transformarla en conocimiento accionable es un poder que ninguna generación anterior poseyó. Viene también con esto una imposición de sistemas. La IA se integra en todos los aspectos de la vida, desde la economía global, la vigilancia, la defensa militar, la medicina, hasta la gobernanza. Los sistemas de IA no solo procesan, sino que dictan, controlan y, en esencia, desmenuzan las antiguas formas de hacer las cosas, imponiendo nuevas estructuras y lógicas. El potencial que tiene para dominación esta inteligencia artificial, especialmente en manos de élites o regímenes, ¿sí? autoritarios, tiene el potencial de ejercer un control sin precedentes sobre poblaciones enteras. La vigilancia masiva, cámaras por todo lado, el reconocimiento facial,
Los sistemas de crédito social y la manipulación de la información son ejemplos claros de cómo esta fuerza de hierro puede desmenuzar las libertades individuales y la soberanía de las naciones. No se quedan atrás los robots, ¿sí? El hierro que anda y actúa. Mis amigos, los robots son la manifestación física de la IA, el hierro que se materializa y actúa en el mundo, desde la robótica industrial hasta los drones autónomos y los humanoides. Los robots encarnan la capacidad de ejecutar, imponer y potencialmente subyugar. Hay una película de Will Smith que llama I, Robot. Veamos cómo eso representa a lo que va esta humanidad. También tenemos que ver la autonomía y la ejecución. Estos robots dotados de IA pueden operar de forma autónoma, sin intervención humana directa. Esto se observa en los vehículos autónomos, sistemas de armas letales autónomas y robots de seguridad. Esta capacidad de actuar por sí mismos representa una extensión de la fuerza del hierro. Sustitución y desplazamiento que estamos viendo. La automatización robótica está desmenuzando industrias y empleos, transformando el mercado laboral. Si bien esto puede traer eficiencia, también genera disrupción social y económica, mis hermanos. Un ejemplo de cómo el hierro redefine la estructura social. El potencial del conflicto. Ahora, los avances en robótica militar, especialmente en el desarrollo de soldados robóticos y sistemas de armas autónomos, plantean un escenario donde la guerra podría ser librada por máquinas. Esto podría llevar a una trituración de la paz y la estabilidad global con consecuencias inimaginables. Continuamos con esto de esa mezcla con el barro, la fragilidad inherente del hierro digital. La parte más intrigante de la profecía de Daniel es la mezcla del hierro con el barro, las promesas de que no se unirán el uno con el otro y que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Dónde entonces reside el barro en la era de la IA, o sea, en la era de la inteligencia artificial y la robótica? ¿Dónde? Vamos a ver entonces que el barro representa al ser humano. El barro humano, que representa imperfección y ética, el desarrollo y la aplicación de la IA y la robótica son obra de la simiente humana. Los algoritmos son creados por programadores humanos con sus propios sesgos, errores y limitaciones éticas. Los sistemas de IA, por muy avanzados que sean, reflejan las imperfecciones de sus creadores. Los fallos de programación, los dilemas éticos irresolubles, la falta de una conciencia moral intrínseca y el problema del control, o sea, el problema de alineación en IA, son el barro que debilita el hierro. Dependencia de infraestructuras frágiles. La IA y la robótica dependen de infraestructuras masivas y complejas, redes eléctricas, internet, satélites, centros de datos. Estas infraestructuras son vulnerables a ataques cibernéticos, fallas técnicas, desastres naturales e incluso manipulación política. Un apagón global o un ataque masivo a la red podría desmenuzar la funcionalidad de este reino de hierro digital. También vemos a través de esto las divisiones geopolíticas y sociales. A pesar de la interconexión global, la implementación de la IA y la robótica exacerba las divisiones existentes. La brecha digital, la polarización ideológica con su uso, por ejemplo, entre democracias y regímenes autoritarios. La carrera armamentística de la IA y la resistencia social a la automatización son ejemplos del barro que impide esa cohesión. Se mezclarán por medio de simiente humana. Puede referirse esto a alianzas tecnológicas y económicas que parecen fuertes, pero que están fundamentalmente divididas por intereses, ética y visión del mundo, incapaces de una verdadera unidad. Continuamos, amados hermanos, con la fragilidad del control. La fragilidad del control. ¿Qué pasa? Que a medida que la IA se vuelve más autónoma y compleja, surge la preocupación sobre la pérdida del control humano. Si bien el hierro es fuerte, la capacidad humana para controlarlo y dirigirlo hacia fines benéficos es el barro frágil. Y la posibilidad de una singularidad tecnológica donde la IA supere la inteligencia humana plantea una fragilidad existencial. Desde una perspectiva hebrea, entonces, el barro, se dice en hebreo Jerez, remite a la fragilidad de la humanidad, creada del polvo de la tierra. La incapacidad del hierro y el barro para unirse permanentemente es una metáfora poderosa de la incompatibilidad inherente entre la tecnología deshumanizada y la esencia divina de la humanidad, creada a imagen de Dios. Vamos a ver entonces, de lo que hemos visto en este pasaje de Daniel, el concepto profético sobre el reino final de hierro y barro
y el destino que le espera. La profecía de Daniel, amigos y hermanos, no describe un reino cualquiera, sino el reino que existirá al final de los tiempos, justo antes de que la piedra cortada no con mano, o sea, Mashiach, desmenuce la estatua por completo. Hablemos del quinto reino, que es la piedra de Mashiach. Daniel 2, 44, 45 revela el destino del reino de hierro y de barro. Dice el verso 44, y en los días de estos reyes, el Elohim de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni ese reino será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Verso 45, por cuanto viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Elohim ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en lo venidero, y el sueño es verdadero, y su interpretación fiel. El reino de hierro y barro representa la culminación del poderío humano, una civilización donde la tecnología, o sea, el hierro y la fragilidad humana, o sea, el barro, coexisten en una tensión irresoluble. Este es el escenario sobre el cual Yahweh intervendrá a través de su Mashiach, Yahshua HaMashiach. La piedra cortada no con mano es una clara referencia de la intervención divina, no a un esfuerzo humano, amigos. Desde una perspectiva hebrea mesiánica, esta piedra es el Mashiach ben David, quien establecerá el reino de Elohim en la tierra. Aleluya. La era de la IA y la robótica, con su inmensa fuerza y su intrínseca fragilidad, parece encajar perfectamente en la descripción de este último reino. Un reino que, a pesar de su aparente invencibilidad tecnológica, está destinado a ser desmenuzado, no por otra potencia humana, sino por la soberanía de Yahweh. Bendito sea nuestro Abba. Ahora, este pasaje de Daniel, ¿cómo lo podemos conectar o con lo que nos dice Juan en Apocalipsis sobre la bestia tecnológica y el antimashiach? En el libro de Apocalipsis, o sea, revelación de Juan, desde una, desde una perspectiva hebrea, es el despliegue del plan de Yahweh para el fin de los tiempos, culminando en la redención final y el establecimiento del reino mesiánico. Las descripciones en Apocalipsis resuenan profundamente, mis amigos, con la visión de Daniel. Sí, señor. Especialmente en relación con el poder político y económico global y la aparición de una figura que se opondrá a Mashiach. Aquí vemos entonces la bestia y su poder global en Apocalipsis 13. Te invito para que lo leas. La descripción de la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 es un arquetipo de poder global, de dominación y blasfemia contra Yahweh. Esta bestia recibe su poder y autoridad del dragón, o sea, Satanás, y ejerce control sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto podríamos deducir que sería ese control tecnológico. Las tecnologías de IA y robótica son las herramientas perfectas para implementar el tipo de control global que describe el Apocalipsis. Los sistemas de vigilancia masiva, el reconocimiento facial, los sistemas de crédito social y la capacidad de monitorear y controlar transacciones económicas, como habla Apocalipsis 13, 16, 17, dice, nadie podía comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Son facilitados por estas tecnologías, amados. Si no lo tienes, no podrás entrar. La marca no necesita ser literal, sino un sistema de identificación y control digital intrínseco a la sociedad tecnológica. Claro, hemos podido corroborarlo. Si nosotros no tenemos un código para poder entrar, una clave, no podemos hacer uso de esa herramienta. También esto, poco a poco, va cogiendo fuerza en la mente de las personas que no tienen, digamos, un temor a Dios y fácilmente pues entregan todos sus derechos a esta tecnología y terminan en adoración a través de un engaño. La bestia tiene la capacidad de hacer grandes señales e incluso hacer que descienda fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como dice Apocalipsis 13:13. Esto podría interpretarse, mis queridos hermanos, como demostraciones de poder tecnológico que asombran a la humanidad y la llevan a la adoración. Un holograma, y ustedes ven videos en YouTube donde muestran apariciones, naves, luces, meteoritos, todo este tipo de cosas que son creadas por este tipo de inteligencia. Un holograma o una simulación virtual de una figura poderosa creada con IA podría ser parte de este engaño. La IA avanzada tiene el potencial de crear realidades virtuales tan convincentes que podrían ser indistinguibles de la realidad. Amigos, por eso, al final de este tema vamos a hablar qué podemos hacer nosotros, cómo mantenernos alertas, porque ya un gran número, un gran porcentaje de la población mundial está sumergida con estas convincentes realidades de la IA. Y de aquí surge entonces esa imagen de la bestia.
esa bestia que habla, Apocalipsis 13:15, diciendo así, y se le permitió difundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen también hablase e hiciese que cualquiera que no adorase la imagen de la bestia fuese muerto. Esta es una de las profecías más inquietantes en el contexto de la IA y la robótica. ¿Por qué? Una imagen que habla puede ser interpretada como una representación virtual o física, un robot humanoide avanzado, de una figura autoritaria que a través de la IA puede interactuar, persuadir y ejercer autoridad. Una imagen podría ser un avatar digital del antimashiach o una extensión de su poder. Hey, amigos, la capacidad de la IA para generar voz, manipular imágenes y crear interacciones indistinguibles de las humanas hace que esta profecía sea totalmente alarmante. Estamos llegando al final de este estudio y cada vez vamos tomando más conciencia, aquellos que han despertado a la verdad. Podemos hacer eh, buen provecho de esta inteligencia, pero hay que tener prudencia. También hablemos del antimashiach, el hombre de pecado. Las escrituras hebreas mesiánicas y el Nuevo Testamento describen a una figura final que se levantará en oposición a Yahweh y a su Mashiach. Esta figura se conoce como el hombre de pecado o hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses 2. Dice que exhibirá un poder y una sabiduría sobrenaturales que podrían ser amplificadas por la tecnología. Si la IA y la robótica son las herramientas del último reino de hierro y barro, entonces el antimashiach sería quien o sea, las implantaría o manipularía a su máximo potencial para establecer su dominio global. De aquí entonces que veamos el engaño tecnológico. Tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. El antimashiach utilizará gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 de Tesalonicenses 2:9. Estos prodigios podrían ser generados por la IA, aprovechando la credulidad de la humanidad en la tecnología. Como les dije hace unos segundos, que el mayor porcentaje de la población está inundada de todo este conocimiento, de todo este avance, que simplemente están confiando todos sus derechos, están confiando plenamente en el trabajo que hacen. Y ya cuando se vayan a dar cuenta va a ser para ellos muy tarde. La era de la IA y la robótica no solo crea el escenario para el cumplimiento de las profecías de Daniel, sino que también proporciona los medios tecnológicos para la manifestación de los eventos descritos en Apocalipsis. El hierro de la tecnología moderna, mezclado con el barro de la fragilidad humana y la agenda de un poder maligno, está forjando el último reino antes de la intervención gloriosa de Mashiach Yeshua. Bendito sea él. Ahora, la perspectiva hebrea, Yahweh, Elohim y el propósito divino en todo esto. Desde esa perspectiva, la historia no es aleatoria, mis amigos. Yahweh, el Eterno, el que es, el que era y ha de venir, es el soberano de todo. La emergencia de la IA y la robótica, aunque parezca puramente un avance humano, se enmarca dentro de su plan. A Yahweh no se le escapa nada. Yahweh es soberano en toda la historia. El nombre de Yahweh, que revela la esencia misma de la existencia y la continuidad divina, nos recuerda que Él es quien controla el flujo del tiempo. Las profecías no son solo predicciones, sino revelaciones del plan que Él está desplegando. Hablamos de profecías de cientos de años atrás o de miles de años atrás y se están cumpliendo. La IA y la robótica son parte del proceso por el cual el mundo se prepara para la venida de Mashiach. No son una sorpresa para Yahweh. Él las ha permitido y las ha tejido en el tapiz profético. Su soberanía se manifiesta en que a pesar del poder que la IA y la robótica puedan conferir a la humanidad o a fuerzas malignas, él sigue siendo el que tiene la última palabra. Elohim como creador y juez. El nombre, o más bien el título Elohim, que enfatiza el poder creador y la autoridad judicial de Dios, es crucial. Aunque la humanidad crea IA y robots, son creaciones dentro del marco de la creación de Elohim. La arrogancia humana de querer crear vida o inteligencia artificial que rivalice con la divina es una repetición del pecado de Babel, rebeldía, amados. Un intento de elevarse por encima de la autoridad de Elohim. Sin embargo, Elohim es el juez final. La misma fuerza de hierro que se desarrolla será, en última instancia, quebrantada por la piedra de Mashiach, manifestando la justicia de Dios. Ay, amigos, esa lucha por el poderío, por el control, por el poder, en esta narrativa, especialmente en Apocalipsis, culmina en una lucha por la señoría, por el poder, por el control del mundo. La bestia y el antimashiach buscan la adoración y la lealtad de la humanidad, queriendo usurpar la de Yahweh. La historia se repite. Esto hace énfasis a lo que sucedió en el jardín. Ustedes serán como dioses.
Amigos, la IA y la robótica son un potencial para el control y la manipulación. Son herramientas en esta lucha por la señoría, o sea, por el poder, por el control. Sin embargo, al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yahshua es el Mashiach, que es Adonai, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. Para finalizar, ¿qué consejos podríamos nosotros extraer de todo esto que hemos leído, el peligro que puede aparentemente traer toda esta tecnología y para los incautos? Por eso este tipo de mensajes son importantes que los escuchemos, que los compartamos, para que otros despierten. ¿Qué debemos hacer para prepararnos? ¿Sí? Nosotros debemos dar una respuesta en base a la Torah y en la fe en Mashiach, como lo dice Apocalipsis 14:12 y 12:17. Esa es la fe y la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Mashiach. Ante este panorama profético, hermanos, la pregunta esencial es, ¿cómo deben los creyentes, tú y yo, esos creyentes en Yahweh y en su Mashiach, prepararse para los tiempos venideros? La respuesta no reside en el miedo o la parálisis, sino en una acción consciente anclada en la fe, la sabiduría y la obediencia, que son dadas a través del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes despiertos y activos, debemos cultivar la conciencia y el discernimiento, amados. Entender los tiempos. Es fundamental, amados, estudiar las escrituras, la Torá, los profetas, escritos, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, con un espíritu de discernimiento. No leer por leer. Pidamos al Eterno sabiduría, revelación. No se trata de especulaciones sensacionalistas, como por ahí hay muchos videos, amados, sino de comprender los patrones proféticos y el carácter de Yahweh. Debemos educarnos sobre la IA y la robótica, claro está. No podemos ignorar las tecnologías, entender sus capacidades y limitaciones y las implicaciones éticas es crucial para todos. Esto nos permitirá discernir entre el uso legítimo de la tecnología y su potencial para la manipulación o el control maligno. Debemos también estar conectados, en sintonía con la verdad. Palabra hebrea, emet. En un mundo donde la IA puede generar noticias falsas, manipulación en todo eso, videos manipulados, ¿sí? Deepfakes en inglés, y realidades virtuales. Ahorita estamos viendo una cantidad de videos, noticias falsas usando esta inteligencia artificial. ¿Se imagina usted cuándo están creyendo estas cosas? Es imperativo aprender a diferenciar. Es imperativo aferrarse en estos momentos a la verdad de las escrituras. Desarrollar un radar espiritual para detectar el engaño, amigos. Esto, por favor, no lo tomen a la ligera. Grábense estas palabras. Debemos tener un radar espiritual para detectar el engaño. Muchos ya no disciernen entre lo falso y lo verdadero, entre lo bueno y lo malo, entre lo permitido y no permitido. Debemos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Yahweh. Esa palabra es emuná, fe en hebreo. Debemos confiar en la soberanía de Yahweh, no desanimarnos. Saber que Yahweh tiene el control absoluto. El hierro y el barro se desmoronarán, pero su reino es eterno, amigos. Esta confianza nos libera del miedo y nos permite actuar con valentía. Vivir por emuná, debemos hacerlo. Vivir por emuná, no por vista. La fe en Mashiach es nuestra ancla. En tiempos de incertidumbre y disrupción, nuestra identidad y seguridad deben estar en Él. Debemos también orar mucho. Orad sin cesar, dice Pablo. Orad y velad, dice Pedro. La oración y la comunión con Yahweh, muy importante. Mantener una relación íntima y constante con Yahweh a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes. Pedirle sabiduría y dirección para cada paso. Otra cosa muy importante, debemos vivir en santidad y apartados. ¿Sí? Esto llama Kedushá en hebreo, santidad. ¿Sí? Debemos tener un desapego del sistema mundial, no permitir que se adhiera a nuestras entrañas, a todo, que no dependamos de las cosas de este mundo. Reconocer que el reino de hierro y barro representa un sistema mundial que se opone a Yahweh, como dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Si bien vivimos en el mundo, no somos del mundo. Esto implica no dejarse arrastrar por las promesas vacías del materialismo, el comunismo o la idolatría de la tecnología. Debemos tener integridad moral y ética, esos valores aprendidos en muchos hogares. Debemos aferrarnos a ellos, transmitirlos a nuestras nuevas generaciones, adherirse a los estándares morales y éticos de la Torá, o sea, de la Biblia. En un mundo donde la IA ya, difumina las líneas de lo que es humano y moral, se trata de desaparecer, de confundir, de que nos traen confusión. Nuestra brújula debe ser la palabra de Dios. Si tú te aferras a la palabra, vas a poder ver entre lo oscuro y lo claro, entre la luz y las tinieblas, vas a poder diferenciar.
No comprometer la adoración. Debemos adorar a nuestro Abacados. Es el único que debe recibir toda adoración. La mayor amenaza del reino de la bestia es la demanda de adoración. ¿Recuerdan cuando Yahshua fue tentado en el desierto? Que Dios, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Nosotros como creyentes debemos estar firmes en su adoración, solamente a Yahweh, sin importar las presiones. No comprometas tu fe. Debemos prepararnos también práctica y comunitariamente, ¿sí? Como congregación, como Keilah. Debemos desarrollar resiliencia, no solo espiritual, sino también práctica. Considerar, amados, la autosuficiencia en ciertas áreas, la capacidad de vivir con menos y depender menos de los sistemas centralizados que podrían ser vulnerables. Esto no es alarmismo, no vayan a interpretar mal, sino sabiduría. Debemos fortalecer la congregación, la comunidad, como hermanos. La comunidad de creyentes será un refugio y un apoyo fundamental en tiempos difíciles. Cultivar relaciones genuinas, ayuda mutua, estudio de la palabra y la oración juntos. La dependencia mutua en Mashiach es vital, como Kehillah. También no podemos quedarnos callados y es el propósito de este canal llevar estos mensajes para que haya luz, para que puedan despertar algunos, para que sean sacudidos algunos. ¿Sí? Debemos lo que llama la evangelización y dar testimonio. Los tiempos de gran cambio son también tiempos de gran oportunidad, ¿sabes? El tiempo, o más bien el testimonio a través del tiempo del Mashiach será más relevante que nunca. Es importante que demos testimonio, compartir la esperanza del reino de Dios y la verdad del plan de redención de Yahweh con aquellos que buscan respuestas. No podemos dejar aparte el rol de Israel y el pueblo judío mesiánico. Sí, Am Israel, pueblo de Israel. Desde una perspectiva hebrea, el pueblo judío, Am Israel y el resurgimiento de Israel tienen un papel profético central. Las profecías apuntan a la redención de Israel y su papel como luz para las naciones en los últimos días. Los creyentes en Mashiach, tanto judíos como gentiles, están llamados a apoyar y a entender el plan de Yahweh para su pueblo escogido. La restauración de Israel y la preparación para la venida de Mashiach están intrínsecamente ligadas. La piedra que golpea la estatua viene de Sión, porque Yahshua mismo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Para terminar este tema tan interesante, espero que para ti también haya sido, debemos decir que debemos tener una activa esperanza, ¿sí? Una fuerte esperanza del regreso de nuestro Mashiach en nuestros días. Tenemos que decir que la inteligencia artificial y la robótica no son el fin en sí mismas, sino indicadores poderosos que nos acercan al final de la era actual, el reino de hierro y barro. Son un testimonio del ingenio humano, pero también de la fragilidad inherente cuando la humanidad se desvía del propósito de Dios. La descripción de este pasaje de Daniel 2, 40 al 43, ¿sí? La cual habla de un reino fuerte pero dividido y frágil en su mezcla, encuentra un eco inquietante en nuestra realidad tecnológica de hoy. El Apocalipsis de Juan nos revela el destino de este poder, dominado por una bestia y su imagen que hablan, ejerciendo el control sin precedentes, pero últimamente condenado. Sin embargo, el mensaje final no es de desesperación, no, es esperanza. La misma profecía que describe la caída de los reinos humanos proclama el levantamiento del reino eterno de Yahweh, establecido por su Mashiach. Como creyente en Yeshua, nuestro llamado es a vivir con conciencia, con fe, santidad y preparación, con los ojos fijos en Él, no para temer el hierro y el barro de este mundo, las cosas que pasan en este mundo, sino para estar listos para la gloriosa manifestación de la piedra cortada, no con mano, que desmenuzará toda oposición y establecerá el reino de Shalom, paz, y Sedek, justicia, para siempre, amados. La era de la IA y la robótica es una llamada de atención para acelerar nuestra preparación espiritual, porque la venida del Mashiach, bendito sea su nombre, está a las puertas. Aleluya. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Achim.